Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Las Imágenes en Cuestión, conversaciones en tiempos de pandemia, un espacio que habilitamos en este tiempo, un espacio virtual, porque consideramos que es un buen momento para reflexionar acerca de este momento tan extraño que estamos viviendo, acerca de este presente y acerca de los futuros posibles. Pero no solamente acerca del presente, sino también acerca de las imágenes del presente y, por qué no, acerca de, y perdón por este juego de palabras, acerca de las imágenes del pasado que podrían dialogar con las del presente, ¿no? Para esa tarea hoy vamos a conversar con Matías Maestri, que es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, adherente al Centro de Investigación y Estudios Clínicos CIEC. Matías reside y trabaja en Córdoba Capital actualmente. Matías, muchas gracias por este contacto. Gracias a usted. La primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con el vínculo estrecho que tienen desde el inicio del psicoanálisis, el psicoanálisis y el arte, ¿no? Pareciera que hay como una alimentación mutua. El psicoanálisis, por un lado, suele aplicar su sistema de interpretación para detectar en las obras elementos que le permiten encontrar sentidos ocultos. eh, y el arte suele ir hacia el psicoanálisis para encontrar allí, por un lado, temas, pero también formas de trabajar con los elementos que definen, ¿no?, sus materiales. En un momento como este, tan extraño, es una pregunta difícil para arrancar, pero digo, en un momento tan extraño como este, ¿qué espera el psicoanálisis del arte? Es una pregunta interesante. Primero, gracias por la invitación, lo repito, a vos, Gastón, y a la delegación de Río Cuarto de la Agencia Córdoba Cultura. Este, el, Mira, tanto Freud como Lacan, ambos han echado mano de las distintas manifestaciones del arte para hacer avanzar la teoría. Este, Freud ha citado a Goethe, ha analizado las obras de Da Vinci, por ejemplo, etc. Lacan también, el teatro, la literatura, y sobre todo con la literatura, Joyce o Marguerite Duras, Lacan ha ubicado algo que ya había ubicado Freud, y es que la única ventaja, dijo, así lo escribió Lacan, digamos, la única ventaja que un psicoanalista tiene derecho a sacar de su posición es la de recordar con Freud que en su materia el artista siempre le precede. Es decir, que no tiene por qué hacerse el psicólogo ahí donde el artista le abre el camino. Y eso es una indicación muy precisa, porque en ese punto el psicoanálisis no analiza al artista ni psicoanaliza la obra, simplemente ve en la obra algo que el psicoanálisis a veces no puede decir. Entonces ahí es cuando le allana, cuando le lleva la delantera el artista al psicoanálisis, y por eso se sirve el psicoanálisis. En ese punto hay que decir que la vinculación entre arte y psicoanálisis dependen, digamos, del hecho de que ambas disciplinas se organizan alrededor de un vacío. Y ese vacío es un objeto que comparten. Un objeto quiere decir que es algo extra significante, es decir, cuando el artista ubica su obra, siempre lo hace alrededor de una alteridad radical, es decir, de algo absolutamente ajeno a la representación. Entonces el artista hace un tratamiento estético de eso que los discursos establecidos no lo dicen, o lo dicen de otra forma. Siempre el arte ha tenido la capacidad de subvertir
ese discurso establecido y dar un nuevo sentido a lo que está instalado. Y en ese punto, el psicoanálisis también bordea el vacío, pero hace un tratamiento ético, no estético. Lo que buscamos en la clínica es que cada persona, cada sujeto, como lo decimos, lleve ese discurso propio a lo que decimos nosotros, una ética del bien decir, es decir, que pueda bien decir eso que le acontece y no que ese decir sea simplemente la repetición de un discurso instituido. En ese punto, la pandemia nos está dando un panorama bien interesante de cómo se instalan perspectivas discursivas de la cual es difícil salirnos a veces. Hay en estos momentos también una sensación de que el tiempo circula de una manera distinta. Quizás tenga que ver en parte con el hecho de que lo productivo se tiene que reordenar o incluso aparece con fuerza lo improductivo, o sea, el tiempo del ocio, el tiempo de la reflexión, aún impuesta, digamos, ¿no? Porque a veces la inmovilidad te lleva a pensar en otras cuestiones, ¿no? Y en ese momento aparece la virtualidad, ¿no? La mediación. Eh, También aparece la virtualidad en nuestra relación con las obras de arte visuales, ¿no? Digo, los museos abren sus archivos para que podamos ver diferentes muestras, una galería de obras visuales, las películas se liberan o explotan las plataformas de visionado online y demás. ¿Qué pasa ahí en ese momento con la virtualidad y la relación que nosotros tenemos con el tiempo? Es otra pregunta difícil. Mira, la hiperconexión, hace unos años en la Escuela de la Orientación Lacaniana se hizo una jornada que se denominó Hiperconectados, una jornada anual de la escuela donde los analistas trabajan alrededor de un tema y presentan cómo se las arreglan estos fenómenos. En esa ocasión era conversar alrededor de este significante hiperconectados. Y la pregunta central era cómo están implicados los cuerpos en esa hiperconexión. Porque por un lado sitúa un campo temporal, como vos decías, y espacial diferentes. Es decir, hay una temporalidad que se juega. Eso lo vemos, por ejemplo, en las plataformas que ofrecen series para consumir. Donde uno no alcanza a dar los créditos de un capítulo que acaba de ver, donde ya se está cargando el siguiente capítulo, y entonces incluso termina una temporada o termina una serie y ya tenemos 3 opciones para seguir viendo. Es decir, que hay la lógica de lo hiper, ¿no? El hipertexto. Y nos pasa a quienes somos padres que a veces le decimos a los hijos, bueno, basta de ver tanta serie, y cortan, o al menos mi experiencia de la obediencia de mis hijas, cortan en ese momento sin llegar al final, por ejemplo, de un capítulo. Es decir, que hay algo de esa temporalidad que instalaban los relatos decimonónicos, vamos a decirlo así, en donde hay una introducción, un nudo y un desenlace, donde ahora se puede cortar en cualquier momento y continuar. Internet es un gran hipertexto. Eso es un fenómeno en relación al tiempo, un fenómeno curioso, que hay que ver qué consecuencias se extraen de ahí. Por otro lado, está también la sensación, no la sensación, está el hecho de que se produce
la forma en la que se apellidan estas redes es sociales. Y ese hecho, digamos, traza un campo espacial en donde se arman lazos y comunidades, grandes comunidades y lazos y arsenales de seguidores atrás de alguien que, por ejemplo, sube fotos, que no está en discusión el talento de eso, sino cómo se van armando estas comunidades en donde hay una serie de seguidores que apoyan, y así como apoyan, también se desligan y luego forman otro grupo capaz de hacer verdaderos movimientos, movimientos de incidencia, quiero decir. Entonces esa temporalidad, perdón, esa topología espacial nueva que se arma nos hace caer en la cuenta que el aislamiento no es social, como lo decimos, aislamiento social, preventivo y obligatorio, es el aislamiento de los cuerpos, porque estamos hiperconectados y lo social, los vínculos, se ha trazado nuevamente en redes, se ha replicado a nivel virtual, pero hay que hacer la salvedad, y es el hecho de que los cuerpos no están implicados ahí. Y cuando no están los cuerpos implicados, también tenemos que ver qué fenómenos eso produce. Los autistas, los sujetos diagnosticados de autismo enseñan mucho sobre esto. Es decir, sobre cómo arreglárselas viviendo en un medio social, aislando la subjetividad y el cuerpo, en ocasiones de los movimientos sociales o familiares en donde están insertos. Esas son vías en las que el psicoanálisis se interesa para investigar, porque hay vamos a decir así, un encierro dentro de un encierro. Estamos viviendo, digamos, estamos imbuidos, metidos de lleno en el mundo virtual, en un contexto de aislamiento. Entonces, cuando uno ve que entre las ofertas que hay en las redes, visitar el museo, no sé, cualquier museo, bueno, uno lo puede recorrer, pero al menos mi impresión es que ahí él mira una cámara, no miro yo. Y es decir, está el cuerpo sustraído. Y al estar el cuerpo sustraído, uno, en mi experiencia, se pierde un poco la oportunidad de ser sorprendido por el objeto de arte, el cuadro, que mira al espectador, es decir, que lo señala y que en ese punto le dice algo y lo sorprende. Hay una vivencia ahí que yo, como migrante digital, vamos a decir, no la tengo. Quizá los nativos digitales pueden decir otra cosa de esa experiencia de recorrer un museo con el teléfono. Yo que nací en el siglo pasado no tengo esa capacidad de verlo, de sentirlo. Ver a Juanito Laguna en una imagen por la computadora no dice nada de el relieve que tiene la chatarra con la que Bernie lo hace emerger. Hay todo no hay relieve, es todo plano. Esa es un poco mi impresión. Sí, casi como si en algún punto la obra se redujera a la anécdota, nada más, simplemente como a una información y no pudiera traducirse también en una experiencia, ¿no? En relación a este punto, te quería, bueno, antes de la entrevista yo te pedí que eligieras una obra visual, una pintura, una escultura, una película, que consideraras que desde tu punto de vista, ¿no?, dialogaba con el presente o podía dialogar
con el presente. Y vos elegiste, por un lado, los embajadores de Holbein, y también hiciste trampa porque elegiste elegiste dos, elegiste una obra y elegiste la obra de un artista cordobés, Elian Chalí. ¿Por qué elegiste en primer lugar esta pintura del Renacimiento, del 1532? Es una obra que Lacan menciona en varias ocasiones a propósito de un fenómeno que hay justamente en el cuadro. El cuadro, para contextualizar un poco la cosa política de esa época, el cuadro representa a dos embajadores, en realidad un embajador y un obispo, que son quienes median con el Vaticano, el Reino de España, Francia e Inglaterra, cuando Enrique VIII quiere separarse me parece que era Catalina de Aragón, por su matrimonio no su matrimonio, su relación con Ana Bolena. O sea que tenemos ahí un culebrón bien instalado, bien telenovelero, todo el juego político que implicaba en relación no solamente a lo religioso, sino también a las fronteras de Estado. Es decir, que eso trajo muchas consecuencias, esa relación. Y estos embajadores están apoyados sobre una especie de mostrador en los que se puede ver muy claramente una serie de objetos relacionados con la ciencia de la época, la ciencia medieval, donde curiosamente, básicamente quiero decir, son los objetos de las matemáticas, o las materias que las matemáticas en aquel entonces incluían. Estudiar matemáticas significaba en aquella época que había que estudiar astronomía, geometría, música y aritmética. Entonces se ve un laúd, se ve un globo terráqueo, una esfera celeste, una serie de flautas, es decir, y artículos de geometría como escuadras, etc. Pero Lacan, en donde va a hacer hincapié, es justamente en una mancha que flota entre los dos embajadores en el suelo y que está ahí, digamos, sin saber el espectador muy bien de qué se trata, hasta que tiene la ocasión y acá es donde incide la cuestión del cuerpo, cuando se retira el espectador de ver el cuadro y lo mira de perfil, es decir, cuando sale y lo mira de perfil, entonces en ese perfil, en esa óptica que cambia, puede ver que esa mancha se reconfigura y lo que observa ahí el espectador es la presencia, digamos, de el vacío, vamos a decir así, que hablábamos al principio, representado con una calavera. Lo que produce eso es que realmente todos los objetos que rodean a los embajadores se convierten en esa vanitas, en esa vanidad que el vacío de la muerte viene a poner en cuestión. Es decir, que todo eso, los trajes de pieles, las condecoraciones, los objetos de la ciencia, el saber y el arte, la música, incluso un crucifijo que hay medio escondido, todo eso pierde valor y gana valor esa calavera, esa representación del vacío. Y Lacan dice, eso no es una cuestión de perspectiva acá, no es la perspectiva lo que está en juego, sino el espacio. Es decir, que el espacio en el que nos movemos, el espacio en el que construimos la realidad, siempre es alrededor de un vacío. Y eso me parecía interesante, porque precisamente
eh, este, este COVID-19 es un vacío. Es un vacío, quiero decir que no se sabe qué es. Yo al menos, por más que digan es un virus, bueno, sí, pero un virus que muta y no está clara la cosa y se va a buscar una vacuna, pero eso es un real, como decimos en psicoanálisis, que va a volver con otra forma. Y es curioso el hecho, no curioso, sino que en psicoanálisis lo constatamos, que la forma en la que se está tratando, digamos, la pandemia, es una forma que obtura absolutamente ese vacío. Es decir, se llena muy rápidamente de sentido. Entonces, desde que ha comenzado esto, yo recuerdo la primera noticia sobre esto que leí en el mes de enero, tenía que ver con, en 10 días, no sé, en un lugar de China se va a construir un hospital, y realmente uno no entendía, pero quedaba ese dato, 10 días, construir un hospital en 10 días. Y el cálculo en ese punto se volvió el paradigma de la forma en la que nombramos, hablamos de este fenómeno que nos toca. Entonces, contamos los metros que tenemos que tener del otro, se sabe cuántas veces nos tocamos la cara por minuto, se ha hecho el cálculo de cuánto puede flotar y cuánta distancia llega la microgota en un estornudo, contamos los días que llevamos aislados, contamos los respiradores que vamos a necesitar, pero esta cosa empeora, porque cuando alguien dice, bueno, no hay testeo suficiente y todos esos cálculos en realidad no son reales, entonces, claro, el número de muertos y el de víctimas, es decir, empieza a especularse alrededor de esas cifras, y como dice Mariana Enrique en un texto que es excelente, que creo recordar que se llama La canción de los números y el miedo, está en la página web del Centro Cultural Kirchner. En ese relato, Mariana Enríquez dice: estamos aterrorizados por cifras que no entendemos y al mismo tiempo es en ellas donde buscamos tranquilidad. Y esa tiranía de la cuantificación, a esa tiranía de la cuantificación, el artista se opone. El artista siempre encuentra una forma de subvertir. Y el psicoanalista le sigue el tranco, va por detrás, porque precisamente busca, en ese tratamiento ético de los pacientes que hacemos, busca ese bien decir, que no es otra cosa, como lo dijo Jacques Alain Miller, que es un psicoanalista francés, no es otra cosa que producir un esfuerzo de poesía en cada sujeto que tratamos, para no quedar subsumido a ese discurso instalado que nos gobierna. En ese punto hay que decir que ese cálculo, que esa especulación, que esa tiranía, como decía antes, de la estadística, en palabras de Miller, es el más estúpido y el menos poético de los significantes. Y de ahí hay que salirse. De una artista del Renacimiento a uno contemporáneo, también elegiste a la obra de Eliane Chalí, un cordobés, que trabaja sobre los espacios públicos, digamos, no es una artista de cuadros necesariamente, digamos, o de museos. ¿Por qué? Elian, tuve la ocasión de conocerlo el año pasado en una entrevista que le hicimos para una revista virtual que se llama Lapso, que los invito a leer esa entrevista, porque es alguien que es alguien muy contemporáneo, a mi entender.
él está haciendo con el arte y la discapacidad lo que ha hecho el movimiento queer, por ejemplo. Es decir, tomar ese significante que era un insulto y transformarlo en una bandera, en una insignia, a partir del cual pararse y poder interrumpir, que es un significante de él, esa palabra, interrumpir, y que yo creo que cifra muy bien lo que él hace con su obra, que está desparramada por todo el mundo. Y en Córdoba uno pasa por distintos espacios donde hay murales de él, y realmente se queda uno sorprendido de cómo es capaz de trasladar un boceto que parece muy simple, hacerlo en un papel a una superficie gigante, con unos trazos que parece hecho muy ágilmente. Entonces, ver eso en alguien que se nombra Disca, a partir de de un real en su cuerpo, que es una displasia ósea severa que tiene, es algo que a mí me parece que marca muy bien la época, señala muy bien la época en la que estamos. Y que es, vamos a decir así, muy versátil su actividad artística, porque no pasa solamente por los murales, sino también por pensar la ciudad como una plataforma en la que él permanentemente interviene, aún sabiendo que esa intervención es efímera. Y ese punto de lo efímero tiene un eco con este vanitas, con este vacío de los embajadores de Holbein para mí, y ese vacío central en donde el psicoanalista busca ubicarse a la hora de dirigir, dirigir una cura es un poco, quizás suene un poco soberbio, pero es la forma en la que nombramos cuando acompañamos a alguien en la experiencia de hacer un análisis. En ese punto, Elian también destaca por cierta capacidad de reflexionar sobre esa condición de discapacidad en un espacio urbano biopolítico con su obra gráfica. Entonces, un personaje que como contemporáneo se ubica para mí como un paradigma de cómo el arte se expresa hoy.